Ahora sí. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos, chicos, al segundo trimestre. Junio, ¿no? Junio, julio y agosto, creo que el segundo trimestre. Bien, ya terminamos el primer trimestre, ahora pasamos al segundo trimestre. Espero que algunos empiecen nuevamente de cero y subsanen los cursos que están pues con una nota menor, ¿no? Empezamos, tema de hoy, capital. ¿Qué es el famoso capital? ¿Ya? Es el dinero, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos observando dinero, ¿bien? Entonces, capital va a ser el dinerito que nosotros queremos reactivar, invertir, ahorrar para generar otros bienes, crear otros bienes, ¿correcto? Entonces, ¿qué será el capital? ¿Bien? Ahí está. ¿Cuál es el concepto de capital? Dice, es cualquier bien o conjunto de bienes que puede ser empleado como medio de producción. Acuérdense, ya capital va a generar como medio de producción, es decir, se destina a la creación de nuevas riquezas, o sea, de nuevos productos, ¿ya? Ese es el famoso llamado capital, como estamos observando en esta imagen. O sea, es el conjunto de bienes que vamos a utilizarlo ¿para qué? Para la creación de otros bienes, ¿no? Y por lo tanto va a ser el capital uno de los factores derivados de la producción, ¿ya? ¿Qué factores? Factor derivado, ¿ya? Factor derivado de la producción. O sea, es decir, el capital proviene de la acción de quién? Del hombre, ¿ya? Del hombre sobre qué cosa? Sobre la naturaleza. El hombre necesita de la naturaleza para generar los bienes, ¿ya? Para producir los bienes. Por lo tanto, necesitamos la producción, ¿no? De la extracción, transformación y distribución. Para esto necesitamos dinero, ¿ya? Entonces, este es el capital. ¿Cuáles son los ejemplos? Dice que el capital vendría a ser todo lo que es edificios, todo lo que son herramientas, equipos, materiales empleados en el proceso productivo. O sea, necesitamos maquinarias para producir. Aquí te dice un ejemplo, una cadena de montaje de vehículos, o sea, ¿no? De carros, automóviles, como en el caso de esta empresa Toyota, puede ser otra marca también, es capital así como las maquinarias, las fábricas, acero y así sucesivamente. Entonces, generamos ¿qué cosa? Necesitamos inversión, necesitamos reactivar, necesitamos ahorrar para generar o para producir la producción, para generar ¿qué cosa? Nuevas riquezas, ¿correcto? Entonces, este dinerito tiene que crecer, así como un arbolito, y por lo tanto, pues, nos va a generar nuestras ganancias, ¿correcto? Los que tienen empresas, los que tienen negocios, tienen que producir. Si no hay producción, simplemente se estanca y nos quedamos ahí, por lo tanto, nos genera pérdidas económicas. Este es el famoso capital. ¿Capital qué cosa es el dinero? ¿Ya? El dinero es uno de los medios para reactivar. Si no tienes dinero, no puedes reactivar tu negocio. Entonces necesitas ¿qué cosa? Un préstamo. ¿De dónde? Ya sea del banco, de algunas de repente entidades financieras y así sucesivamente, ¿correcto? Ese es el famoso capital. Constitución del capital. ¿Cómo va a estar constituido el capital? Entonces acá, por ejemplo, dice cómo invertir, cómo ganar e incrementar el capital. Este empresario, ¿no? Está pensativo. Entonces la constitución del capital. ¿Cómo lo vamos a constituir? ¿Cómo lo vamos a formar este capital? O sea, la formación del capital, ¿no? Y por lo tanto, tenemos ¿qué cosa? Lo va a leer, a ver. Hola Ortegui, prepárate, hijo. Oh my God. Hola Ortegui. Léelo. Ahí regresó. Ya, Miss. Constitución del capital. Se puede constituir de diversas formas. Incrementar la productividad de otros factores productivos, ahorro de esfuerzo humano,
incrementar la producción, explotar mejor los recursos naturales, reducir los costos de producción, incrementar las ganancias. Correcto, muy bien, excelente. O sea, la constitución del capital es tan importante porque cumple uno de los papeles más importantes. ¿Para qué? Para la producción, ¿no? Entonces el capital cumple un papel, ¿no?, muy importante porque dice que va a incrementar la productividad de otros factores productivos. O sea, permite explotar qué cosa mejor, ¿no? Mejor qué cosa, todo lo que es también los recursos naturales, el ahorro del esfuerzo humano, incrementa la producción, reducir los costos de producción y así sucesivamente. O sea, nos permite qué cosa. Si cuando dice permite mejorar, ¿no?, explotar mejor los recursos naturales, o sea, adecuadamente, porque necesitamos nosotros las materias primas, ¿de dónde? De los recursos naturales. Estos recursos naturales nos da la materia bruta y la materia prima. Estas materias primas se convierten en insumos y por lo tanto, ¿no?, de la fábrica salen las cosas, los productos finales. ¿Hacia dónde? Hacia los mercados, pasan para los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Es toda la población. Si por A o B, Olenka es, por ejemplo, fabricante de zapatos, bien, zapatos, que necesita de los recursos naturales, necesita qué cosa, de los animales, ¿no? Ya sea el cuero, etcétera, y por lo tanto lo tiene que procesarlo y fabricarlo, crearlo, los diseños bonitos, y tiene que, diferentes modelos, diferentes diseños, etcétera, y de esa manera lleva al mercado, y en el mercado, ¿no?, ¿quiénes son los consumidores? Es la familia, la población. Esos son lo que es explotar mejor los recursos naturales. O sea, permite explotar mejor los recursos naturales. Cuando decimos posibilita incrementar las ganancias, cuando hablamos de las ganancias, ¿no?, incrementar las ganancias, eso es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, que nuestras ganancias tienen que aumentar. O sea, nuestros, por ejemplo, de lo que tú inviertes, bien, eso tiene que crecer, ¿correcto? Reducir los costos de producción, o sea, permite qué cosa, ¿no? Reducir los costos de producción, o sea, tengo que buscar la manera de que estos productos tengan menor cantidad de precios, porque si es altísimo, no me van a comprar, ¿no? Entonces necesito qué cosa, de acuerdo a, tengo que estudiar en el mercado las posibilidades de la familia. O sea, que ustedes tienen que estudiarlo eso para poder, ¿no?, cuánto tiene, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Vía El Salvador, ¿cómo está la situación económica de lo que es Vía El Salvador? ¿Cómo está la situación económica de lo, por ejemplo, de Vía María, de San Juan de Lurigancho, de San Isidro, Miraflores, y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, y así buscar los mercados. Y así, de esta manera lo vamos construyendo en nuestro capital, o sea, el capital de la producción, generando qué cosa, nuestra producción, ¿correcto? Por eso el jovencito dice cómo invertir, cómo ganar e incrementar tu capital. Tenemos, a ver, de acuerdo al capital, dos enfoques. El enfoque neoclásico y el enfoque socialista. O sea, prácticamente hablar de los enfoques es hablar de las famosas escuelas, ¿ya? La escuela o tipos de capital, enfoque neoclásico y enfoque socialista. Cuando hablamos del enfoque neoclásico o la escuela neoclásica, es el conjunto de bienes que son utilizados para la generación de bienes y servicios, ¿ya? Generación de bienes y servicios que van a ser considerados como un factor productivo derivado, ya que es el resultado de qué, ¿de quién? De la acción de qué, del hombre. El hombre lo que va a generar, ¿no?, lo que es el trabajo, gracias a los recursos naturales. Acá está, ¿ven? El capital es considerado como un factor productivo, ¿de quién? Del hombre. O sea, el hombre es el que va a generar este tipo de trabajo. Ahí está la naturaleza. El hombre necesita de este medio para generar este producto, ¿no? El hombre primero extrae
¿no? Después produce, lo transforma y finalmente lleva hacia el mercado, lo va distribuyendo. ¿Bien? Mientras que el enfoque o la escuela socialista es lo contrario. Acá está la escuela socialista. En la escuela socialista o el enfoque socialista, el capital es una relación social, el resultado de las relaciones sociales de la producción entre los capitalistas y los obreros. Esa genera la famosa plusvalía, donde que el gran capitalista, el empresario, explota a sus trabajadores, ¿ya? O sea, por ejemplo, el enfoque socialista o la escuela socialista es aquel valor orientada a la producción de mercancías para obtener la famosa plusvalía. La plusvalía, que es una parte de tus ganancias, se quedan con los grandes capitalistas. De esta manera se genera la explotación de los trabajadores asalariados, ¿correcto? Estos son generados por los enfoques o escuelas socialistas, mientras que el enfoque neoclásico, donde que el hombre busca, el hombre produce, genera, ¿no? ¿Genera qué cosa? Lo que es el trabajo, ¿ya? Pasamos a ver. Origen del capital. Son las mismas escuelas, ¿ya? Pero con otras divisiones. Según la escuela neoclásica, vamos a tener por el trabajo productivo, por el excedente de producción y por el ahorro. Bien, entonces, de acuerdo a la escuela neoclásica, ¿se acuerdan de la neoclásica que dice que la neoclásica es simplemente que vamos a producir? El hombre necesita de la naturaleza, el hombre es el ahí, ¿no? Donde que genera todo. Por lo tanto, necesitamos por el productor, el trabajo productivo, por el excedente de producción y por el ahorro se va a clasificar la famosa escuela neoclásica o enfoque neoclásica, es lo mismo. Entonces dice, por el trabajo productivo, el capital nace como consecuencia de la actividad productiva que el hombre va a realizar tomando como base cualquier elemento integrante de donde de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los productos económicos o de lo que es de las actividades económicas, la primera actividad económica del hombre es la extracción, ¿no? Le extrae ¿qué cosa? Minerales, extrae petróleo, extrae de repente, por ejemplo, madera y así sucesivamente, la pesca, etc. El segundo paso es la producción, cultivar, ¿no? El tercer paso, ¿cuál es? Transformar, ¿ya? Lo va a procesar, lo va a transformar. Y después, el último proceso es la distribución o la circulación. Ese es por el trabajo productivo. El hombre es productivo por naturaleza. El hombre va a generar nuevos bienes o nuevas riquezas. ¿Gracias a qué? Gracias al capital, el dinero que tiene. Otro es por el excedente de producción. ¿Qué cosa es excedente de producción? Que una parte de los productos se debe guardar. ¿Qué dice aquí? La constitución del capital por el excedente de producción consiste en guardar una parte de lo producido y no es utilizado en consumo. O sea, por ejemplo, mayormente en la parte de la agricultura, ¿no? Separa las semillas para poder sembrar en otro lado y para consumir en otro lado, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienes que guardar una parte de estos productos para más adelante. Y tercero, por el ahorro. ¿Qué cosa es el ahorro? Es una forma de crear capital, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa, las mamis, etcétera, y ustedes mismos van ahorrando. Algunos, por ejemplo, les da sus propinas en donde guardan en su alcancía y sol en sol, cuando llegan de repente para el Día de la Madre o para el Día del Padre o de repente para su cumpleaños, diciembre, etcétera, ya tienen una cierta cantidad de dinero, de sus propinas, ¿no? Puede ser 50 soles, 100 soles, algunos llegan pues a juntar mayor cantidad. Igual, entonces, por ejemplo, tenemos que ahorrar, ya sea en el banco o ya sea comprando algunas propiedades, ¿no? Y de esa manera vamos a ahorrar, ¿no? Pues el ahorro, el dinero
es colocado en un negocio productivo, se forma nuevo capital. Los que tienen, por ejemplo, negocio, van comprando más mercaderías, ahí están ahorrando su dinero, ahí está su dinero, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, bodegas, los que tienen en algunas empresas, muy bien, porque van ahorrando, comprando maquinarias, comprando productos y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, este es de acuerdo a la escuela neoclásica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clasificación de la escuela neoclásica? Por el trabajo productivo. El hombre es productor de nuevas riquezas, producir nueva generación de nuevas riquezas. Tiene que guardar una parte de lo que ha producido y finalmente tiene que guardar, ahorrar para, como se dice, hay que guardar pan para mal. Imagínate, si me lo voy a gastar todo, ¿de dónde? Cuando de repente me enfermo, cualquier problema que pase, y entonces necesitamos ahorrar, ¿correcto? Según la escuela socialista, esto lo va a leer Axel. ¿Ha ingresado Axel? Sí, ¿no? Porque yo lo registré. Sí, sí está. Axel, léelo. Cueva. Cueva se quedó dormido. Muy bien. Dana Pérez. Miss, Léelo, hija. Son pequeñitos. según la escuela socialista, 1. Acumulación originaria es el proceso histórico de disociación entre el producto y los medios de producción. 2. Acumulación de plusvalía, es decir, la explotación de la clase obrera por los capitalistas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Axel. Axel se justificó porque no tiene micro. Correcto. Así con justificación no hay problema. Gracias, Danita. Según la escuela socialista, dice que la acumulación originaria, es el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Hablamos del productor, el que produce, y los medios de producción. Por lo tanto, esto se va a generar, ¿qué cosa? La explotación del obrero, así como dice, acumulación de plusvalía. Los grandes capitalistas se quedan con la ganancia ¿de quién? Con la ganancia de estos trabajadores. Mira, arduamente trabajan. ¿Qué es la plusvalía? Es el valor creado por el obrero, ¿no? En el tiempo, ¿de dónde? De que donde están trabajando, ¿ya? En el tiempo que van trabajando, por el cual se van a apropiar ¿quiénes? Los capitalistas, ¿ya? O sea, los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de los medios de producción. Por lo tanto, esta forma de apropiarse genera ¿qué cosa? La explotación de los trabajadores asalariados. Entonces, la escuela socialista, ¿qué cosa es? Simplemente que te hacen trabajar horas y horas y horas y te pagan un sueldo mínimo. Entonces, tú trabajas 12 horas y simplemente vas a cobrar de repente, un ejemplo, ¿no? 50 soles. Entonces, eso no te alcanza, ¿sí? ¿No? Entonces, imagínate, ahí viene la explotación de los trabajadores. Mira, trabajan arduamente, mira, que puedan observar. Entonces, lo que nos conviene es la escuela neoclásica, ¿no? Neoclásica, acá simplemente se da la producción, el ahorro, no como tú tienes que ahorrar, como tú tienes que generar tu propio capital. En cambio, con la escuela socialista es un poco, ¿no? Porque esto trabajamos y los dueños no se pueden quedar, pues, con una parte de nuestro salario, ¿no? Es como te dicen, te voy a pagar, ejemplo, 3.000 soles. Al final no te dan 3.000 soles, sino simplemente te dan 2.000 soles. O sea, 1.000 soles se quedan ellos, ¿no? Entonces eso no es justo. Clases de capital. Muy bien, tenemos dos clases de capital. Seguimos con lo que es neoclásico y socialista. Según la escuela neoclásica, se va a clasificar en, esto hemos mencionado, ¿ya? Según, por ejemplo, la neoclásica, por ejemplo, capital productivo de la producción y capital lucrativo.
¿ya? O sea, por ejemplo, capital productivo y capital lucrativo. Según, por ejemplo, el capital productivo, o sea, el productivo, vamos a tener capital fijo y capital circulante, ¿ya? Ahí está capital circulante y el capital fijo. Y en lo que es según la escuela socialista o el enfoque socialista o clases de capital, tenemos el capital constante y tenemos el capital variable, ¿correcto? Entonces, de acuerdo que los intereses que van a generar estos tipos de escuelas o enfoques o capitales, tenemos, por ejemplo, el capital productivo. O sea, ¿en qué consiste el famoso capital productivo? Que es aquel que va, por ejemplo, que va a generar, nos va a servir para la creación de nuevas riquezas, ¿no? De nuevas riquezas. Y por lo tanto, capital fijo, ejemplo de, a ver, materiales que va a utilizar o maquinarias que va a utilizar a ver, ejemplo de, que fabrica, por ejemplo, telas. Maquinarias para fabricar telas. O sea, tenemos que comprar de repente una máquina especializada, o para tejer, o para bordar, o para etcétera. O simplemente, a ver, por ejemplo, trabajamos con un zapatero. Por ejemplo, tiene que comprar su máquina de coser, ¿no? Por ejemplo, su máquina de todo lo que es especie de maquinarias, ¿no? Un zapatero. Eso va a ser capital fijo. Y capital circulante va a ser todos los insumos que lo va a utilizar para fabricar un zapato, ¿ya? Porque una sola vez se utiliza el capital circulante, ¿no? Una sola vez se utiliza. Y el capital lucrativo, que va a lucrar, como se dice, es como, por ejemplo, los ahorros que tú puedes guardar en un banco o simplemente que tú puedes de repente alquilar tu departamento, alquilar tu casa, alquilar tu carro, etc. Ese es el capital lucrativo, mientras que el capital productivo, porque tú tienes que producir, ¿ya? Producir, crear nuevas riquezas y para esto tienes una empresa que necesitas, por ejemplo, comprar tus materiales, como por ejemplo maquinarias, herramientas, etc. Y dentro de esas maquinarias vas a utilizar para el capital circulante lo que se utiliza una sola vez. Capital fijo es que varias veces vas a utilizarlo, y mientras que el capital circulante una sola vez. Lucrativo, acuérdense bien, es cuando tú vas a alquilar tu propiedades, ¿no? Vas a rentar tus propiedades y eso te genera ganancia, eso te genera capital. Y de acuerdo a la escuela socialista tenemos el capital constante y el famoso capital variable. El capital constante es como, por ejemplo, hablar acerca de qué, acerca de lo que es las maquinarias, los insumos, etc. Y el capital variable es, por ejemplo, cuando vamos a generar lo que el trabajo, ¿ya? O sea, el trabajo. Entonces, de acuerdo a eso se va, ¿no? Genera. Entonces, capital constante es cuando todo lo que es, ¿no? Desde los materiales de la naturaleza hasta, por ejemplo, todo lo que es todo tipo de materiales que vas a comprar. Y en el capital variable ya las cosas cambian. El capital variable es el capital, ¿no? Se va a invertir ¿en qué? En salarios, o sea, en sueldos, ¿ya? Es el pago por lo que por la fuerza que uno realiza, por el trabajo que uno realiza, ¿ya? Esa es la famosa capital variable. ¿Correcto? Acá está. Según los neoclásicos, me voy a quedar aquí según los neoclásicos, en capital productivo, capital, ¿no? Acá está fijo, etcétera, y capital circulante. Aquí me voy a quedar porque es amplio y no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces estoy terminando el día jueves, ¿ya chicos? Entonces hasta la próxima clase, chicos. Bendiciones, cuídense. Nos vemos, Richard, Olenka. Chao, Miss.